Y le aprecio muchísimo en esta mañana a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a Leonardo Núñez, investigador de esta organización, que nos tome la llamada telefónica. Querido Leonardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Luis, muy buenos días, también encantado siempre de estar contigo y poder platicar. Continúa la tendencia, ¿no? O sea, la mayor parte de las compras en este gobierno se hacen de manera directa, sin licitar, sin comparar precios, y lo peor, pues con sospechas de por qué le compras directamente a quién. No vaya a ser que sea un tema de compadrazgos. Cuéntanos un poquito más. Así es, es muy útil los audios que pusiste antes de que empezáramos esta entrevista, porque justamente, si revisamos los casos de corrupción y los escándalos del pasado, pero también los del presente, ¿no? Los ventiladores del hijo de Bartlett, los contratos de las empresas del superdelegado de Jalisco, los de Lee, las empresas que son recientemente creadas y a las pocas semanas o días, a veces incluso reciben contratos, los contratos de la prima del presidente, las pruebas caras del COVID que adquirió la Secretaría de la Función Pública, sume y sigue. Todos los escándalos de corrupción tienen una característica común, que es que en todos ellos el esquema o el mecanismo con el cual recibieron los recursos fue la adjudicación directa, ¿no? Que, como ya bien señalaba, es el proceso en el cual el gobierno directamente decide a quién le va a comprar, sin importar el precio, sin importar el resto de condiciones, que una licitación pública, que es el proceso abierto en el cual tú haces una convocatoria, buscas el mejor precio, y en fin, tienes una serie de pasos que permiten que haya más transparencia y que pueda haber más competencia, te evitarían. Y esto pues es una triste continuación con una tradición del pasado, pero creo que una de las cosas por las cuales nosotros no dejamos de poner el dedo en el renglón es que el hecho de que estos son un riesgo de corrupción no solamente es un invento nuestro, no solamente es que la ley lo prescriba y que la Constitución te diga que las adjudicaciones directas deberían ser el mecanismo extraordinario y no el principal, sino que este propio gobierno, a lo largo de diversos momentos, señaló que las adjudicaciones directas eran un mecanismo de corrupción que debía ser combatido. En el Plan Nacional de Desarrollo, el propio presidente dijo que se iban a eliminar, ¿no?, a ese nivel. Después se fue matizando un poco y en algún momento la secretaria de la Función Pública, la ex secretaria de la Función Pública, Elma Hernández Sandoval, dijo que si bien no las iban a eliminar, iban a tratar de disminuirlas hasta el 30%, y lo que hoy tenemos es pues justamente esta cifra, ¿no? 80.6% de los contratos, 8 de cada 10 contratos se están entregando por vía de la adjudicación directa, ¿no? En promedio 308 contratos diarios se entregan por este mecanismo. 308 contratos diarios que se entregan sin licitar y se entregan sin comparación de precios y se entregan de manera directa a quien ellos consideran hay que entregarse. Esto llama mucho la atención porque sí, bueno, el discurso 4T de oposición es bien distinto al discurso 4T de gobierno, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero, queda perfectamente claro. Pero me llama la atención que después de tantas discusiones, que del Sistema Nacional Anticorrupción, que si vamos a hacer esto, que vamos a generar los contrapesos, que tenemos ahí a temas como la auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, o sea, tanta cosa, tanto brinco, estando el suelo tan parejo, querido Leonardo. O sea, el gobierno puede contratar el 100% sin licitación y nosotros nomás como el chinito, nomás milando, no podemos hacer absolutamente nada. No hay algo que les evite legalmente estar contratando tanto de manera directa. Pues creo que ahí tenemos también uno de los grandes problemas, que es tenemos una ley de adquisiciones y una ley de obra pública que te permite o que te genera una gran cantidad de excepcionalidades a la ley, y lo que ha pasado es que tenemos una tendencia a hacerlo jurídicamente perfecto, pero materialmente cuestionable. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre se encuentra una cláusula que permita saltarse no saltarse, sino evadir la licitación pública, diciendo que se trata de una causa de fuerza mayor, que había una emergencia, y muchas veces estos argumentos no se cumplen en la realidad, pero legalmente sí están ahí. Entonces, creo que en este momento estamos en una trampa muy peculiar en la cual lo que tenemos que hacer es reformar el sistema de compras, reformar la ley de adquisiciones y de obra pública, que a lo largo de todo este sexenio, y creo que eso es parte también de lo que hay que señalar, solamente ha sido tocada una vez, y la única vez para la que la tocaron fue que para las compras de medicamentos
que se hicieran con instancias internacionales, la ley no aplicara. Es decir, la única reforma que se ha hecho a la ley que heredamos o que heredaron de la administración pasada fue añadir una nueva cláusula de excepcionalidad. Entonces, estamos usando exactamente el mismo entramado jurídico que usó la administración de Peña Nieto, y entonces también eso te explica por qué tenemos resultados muy similares, ¿no? Y es justo a donde apuntas. Quieren ser diferentes, pero están usando los mismos mecanismos, están repitiendo los mismos patrones, y por lo tanto también pues van a tener los mismos resultados. Sí, pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Porque esta visión jurídica cuadradísima en donde no, pues todo es perfecto, no estamos violando la ley. Ok, bueno, pues no estás violando la ley, pero no está pasando absolutamente nada, sigue habiendo más corrupción, o en peores escenarios, no hay medicamentos, ¿no? El caso, por ejemplo, de los datos de medicamentos, en donde el 91.5%, de acuerdo a la investigación que presentan ustedes, ha sido entregado por adjudicación directa, 12.579 millones de pesos, que es el 60% de medicamentos comprados de manera directa, sin licitación. Lo que todavía me preocupa a mí más es que pareciera que legalmente no hay obligaciones al Estado de tener que comprar algo. O sea, debería de haber una especie de ley, de mecanismo en donde el gobierno tenga que comprar medicamentos sí o sí en una fecha límite y no estarse esperando a darnos a tole con el dedo, ¿no? Y lo que se requiera, pues se tiene que comprar a través de licitación o algo por el estilo, porque hacerse guaje, hacerse menso, pues también es corrupción. Claro, y en este caso, en el tema de los medicamentos, tenemos un tema, además de la parte humana, que tiene grandes costos y que es terriblemente preocupante, está también la parte de por qué está sucediendo esto. Esto no es culpa del COVID, esto no es culpa de una conspiración internacional, en ningún otro país está sucediendo algo similar. Esto es única y exclusivamente culpa también de la incompetencia de la administración y de la burocracia encargada de las compras, porque si bien una licitación es más útil y tiene muchos candados que ayudan a que sea más democrática y más transparente, también es cierto que es más compleja. Y el problema es que muchas de las áreas encargadas de las áreas de compras llegaron sin tener la expertise suficiente, y lo que tenemos en el problema de desabasto fue que las licitaciones no las supieron hacer, no las supieron llevar de manera adecuada, y entonces al no poder adquirir los medicamentos en tiempo y forma, ¿no? Y también eso es parte de este problema del uso de las instituciones directas, del oficio que se mandó en febrero a las instituciones de salud, que fue tal vez a quien pueda, ¿no? Pues compren donde sea, como sea, porque nosotros no supimos hacer la licitación pública, ¿no? Y quedaron desiertas un montón de claves, y ahí está también otro de los problemas, no solamente el uso faccioso, digámoslo, o el uso a propósito de la adjudicación directa cuando se trata de entregarle el contrato a un compadre, a un amigo, a un conocido, a un familiar, pero también son productos de la incompetencia burocrática administrativa, ¿no? Y ese es otro gran problema u otro gran reflejo de los problemas que estamos viendo en esta administración. Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gracias por tomarnos la comunicación en esta mañana, y está disponible el estudio en la página web de Mexicanos. Así es, contralacorrupción.mx, o en @leonuevo pueden encontrar también ahí las publicaciones que van a título personal están. Gracias, muchísimas gracias, Leonardo, muy buenos días.